siempre con lectura. Hermana Magali, por favor, puedas tú probar tu audio, saludarte con los hermanos y para que tú también puedas ayudarme hoy con la lectura. Hermana Magali, gracias y pase contigo. Muy buenas noches, amados hermanos. La misericordia, paz, amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en su corazón. Muchas gracias, hermanito, por este privilegio. Agradeciendo primeramente a Dios porque nos da una oportunidad para reunirnos. Amén. Amén. Muy bien, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bien, hermanos, hermanas, la gracia, la paz y la misericordia esté con ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a un estudio bíblico, al segundo estudio bíblico de esta miniserie que hemos titulado Cristo el Incomparable. Mi nombre es el hermano Fernando, soy de Bolivia y humildemente trabajo en la mies del Señor, predicando la palabra del Señor. Desde acá, desde Bolivia, desde mi país y desde muchos hermanos también que se están conectando de mi país y otros países también. Pero desde acá les mandamos un fuerte saludo, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunde en sus corazones. Voy a pedir a mi hermana Magali que aliste San Juan capítulo 14, verso 3, es el texto con el que hemos empezado la primera reunión, el primer estudio, y vamos a un poco recalcar lo que se ha visto para dar la continuación del día de hoy, ¿ya? El primer tema que hemos visto es ¿quién es Cristo? Hoy nos toca ver el segundo tema de los 3 temas de esta miniserie, que es, hoy nos toca ver el tema ¿qué hizo Cristo? Muy bien, entonces, hermanita Magali, por favor, demos lectura al texto San Juan 14:3. Amén. Escrito está: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. 2 versos más. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Amén. 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 Jesús, al momento de despedirse de sus discípulos, al dar momentos de palabras de despedida, habla acerca de un lugar, acerca donde él se va a ir, que es el cielo, ¿no? A esto vine, a esto me voy. Y en esta conversación Jesús va a declarar 3 palabras, se va a hacer suya 3 principios que él mismo se declara. Después de que el discípulo pregunta, ¿dónde te vas? ¿Cuál es el camino? Muéstranos al Padre, etcétera. Jesús va a decir acerca de él mismo 3 virtudes. El siguiente verso, por favor, hermano Magali. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Bien. Jesús responde la pregunta. ¿Dónde vas? ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Para nosotros en el primer tema, que era la pregunta ¿quién es Cristo?, respondíamos la pregunta en base a este texto. Hay muchos textos, decíamos en San Juan, en el libro que hemos leído, que hay 7 veces Jesús anuncia yo soy, yo soy, yo soy. Te animo a que estudies San Juan para que puedas comprender y mejorar o edificarte más en lo que Jesús es. Pero en este versículo de San Juan 14 vimos 3 aspectos. Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Respondimos la pregunta de quién es Cristo bíblicamente. No fuimos a otro libro, tal vez a otro artículo ajeno a su palabra, sino que nos remitimos a la palabra. Si queremos saber acerca de quién es Cristo, tenemos que ir a las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen, y Él mismo, ¿quién es? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Resumiendo lo que hemos visto la semana pasada, la reunión pasada, cerramos con una pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta era, ¿qué harás sabiendo quién es Cristo? Los que no han visto el video, les animo a que vean. Hemos respondido a la pregunta, ¿quién es Cristo? Y finalizamos la reunión con una pregunta. ¿Qué harás sabiendo que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida? ¿Qué harás sabiendo que Jesús es el camino que lleva al cielo, es la verdad que te acerca a Dios
y es la vida eterna que Dios quiere. Y esa es una verdad. Cuando Jesús dice que Él es el camino, el único camino que te lleva al cielo, que te lleva al paraíso, que te lleva donde está Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, es la verdad que te acerca a la voluntad de Dios. Porque Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es santidad. Dios no tiene parte con la mentira, Dios no tiene parte con el engaño, con la injusticia. Por lo tanto, donde está Dios, hay santidad, hay verdad y hay justicia. Para ir al cielo tienes que conocer la verdad. Y la verdad en la Biblia, ¿quién es? Cristo. Así que conocer a Cristo te acerca más a la verdad y la verdad te acerca más a Dios. Cuando Cristo dijo, yo soy la vida, está hablando en un sentido espiritual y dice, esa vida espiritual que el Padre siempre quiso. Cuando Dios creó al hombre, quiso que el hombre viva, sea corregente de la creación, que vive eternamente en comunión con Dios y en santidad con Dios. Pero por culpa del pecado, el hombre se apartó de la santidad y del camino de Dios y de la verdad de Dios también. Acarreando contra sí mismo, ¿qué cosa? La muerte espiritual. Y Jesús viene y dice, yo soy la vida eterna que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo siempre han planeado para la humanidad. Dios no planeó a la humanidad, no creó al mundo para que se condenen en el infierno o se condenen en el lago eterno. No, Dios creó a la humanidad para tener comunión, para vivir juntamente con ellos. El pecado es el que corrompió todo eso en la vida del hombre. Y Cristo viene y dice, yo soy esa vida eterna. La vida eterna que Dios quiso y que quiere hoy para cada persona que aún está habitando en este mundo de tinieblas. La vida refleja a Cristo y Cristo refleja la vida eterna. Entonces ahí respondemos esa pregunta, ¿no? Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida eterna, la vida eterna. Todo esto viéndolo y escuchándolo, ¿con qué cosa? Con ojos espirituales y con una vista espiritual, ¿no? Entonces, así finalizábamos el primer estudio, que era ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Espero que hayas meditado eso, hayas podido reflexionar y hayas podido meditar en la pregunta con la que cerramos en esa reunión. ¿Ya? Hoy entramos a la segunda parte de esta miniserie llamado o titulado Jesucristo el Incomparable o Cristo el Incomparable. Entramos al tema número 2, ¿qué hizo Cristo? ¿Ya? Vamos al texto, Romanos capítulo 3, verso 23 al 24, repito, Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Hoy hemos empezado un poco más temprano que la primera vez, ¿por qué? Porque queremos abundar en textos, queremos un poco repasar muchos textos el día de hoy acerca de este tema que es ¿qué hizo Cristo? Así que empezamos con el primer versículo del día de hoy. Te animo a que estés con tu Biblia allí, donde estés, con un cuaderno de notas y un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, Romanos capítulo 3, verso 23 a 24. Hermana María, por favor. Escrito está, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando veíamos el primer tema, algo era claro, que estamos descarriados, viviendo una mentira, apartados del camino de la verdad, y ¿qué más? Amando una mentira, teniendo una vida muerta. Así estamos los que estamos alejados de Cristo, los que están alejados de Cristo. Fuera de la verdad, viviendo una vida en mentiras y apartados del camino. Y Pablo a los Romanos, una carta tan hermosa, donde cuál era explicar la condición y la posición del hombre. Algo claro va a ser en Romanos 3, cuando él dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué cosas? Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad que lo hemos visto en el primer tema. El hombre necesita volver al camino, necesita volver a la verdad y necesita la vida eterna. El hombre está apartado de Cristo y está apartado de todos esos beneficios. Pablo ya asentando esta verdad, ¿qué dice? Todos pecamos. Y todos que están destituidos, alejados, apartados de la gloria, de la presencia, de las bendiciones de Dios. Todos hemos pecado. Aquí en este mundo, los que estamos habitando este mundo, todos somos pecadores. Esa es la verdad.
¿Y qué dice ahí? Como resultado, como consecuencia, estamos apartados, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Esa es una condición, ¿ya? Pero el verso 24 nos da la buena noticia y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ahí entra aquí Cristo Jesús. Vamos a cimentar esto de qué hizo Cristo, afirmando o siguiendo la base por este texto de Romanos 3, 23 al 24, pero quiero que entendamos la primera parte. Alguien puede decir, hermano, pero somos pecadores, la Biblia dice eso, pero ¿en qué sentido somos pecadores? Porque yo no me siento pecadora, yo no me siento pecador, pero dejemos a un lado nuestro sentimiento, nuestra convicción o nuestro pensar de nosotros mismos, dejemos la convicción de la Biblia y lo que la Biblia habla acerca de nosotros, ¿ya? Pablo resume, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Ahí mismo quiero que vayamos a Salmos, capítulo 7, verso 9. Antes que se vea este texto de Salmos 7, 9, quiero que entendamos algo. La paga, como dice también Romanos, del pecado es muerte. Y la Biblia aclara que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, merecemos un justo juicio, una condena, o la paga en este caso, del pecado que cometimos. ¿Cuál? La muerte. La separación completa de Dios, que ya en un futuro se dará a cabalidad. Ahora, pero cuando hablamos de Cristo y de lo que Él hizo, estamos hablando de su obra, del sacrificio en la cruz para abolir, para pagar la condena que merecíamos todos. Por eso el verso 23 dice, todos pecamos, pero el verso 24 nos da la buena noticia, pero seremos justificados gratuitamente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, para entender lo que hizo Cristo, primeramente vamos a entender quiénes somos nosotros, ¿ya? Y para entender quiénes somos nosotros, tenemos que ir a nuestro Creador, ¿no es cierto? Tenemos que ir a nuestro Creador. ¿Cómo nuestro Creador nos ve? ¿Cómo Dios nos está contemplando? Y una característica o uno de los atributos de Dios es la santidad. Es la santidad. Y es lo que quiero tocar antes de ver nuestra condición, ¿ya? Salmos capítulo 7, verso 9. Mira cómo Dios ahí, como el salmista, apunta a uno de los atributos de Dios. Salmos 7, 9. Hermana, por favor. Escrito está, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar un poco el atributo de Dios, que es la justicia. La Biblia aclara desde Génesis al Apocalipsis que Dios es justo, recto, correcto. El salmista diría ahí, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Dios es justo? Claro que sí. Él es justo, Él es correcto, Él no tuerce la verdad, Él no tuerce su santidad. Él no hace cosas solamente a su favor, sino que las hace perfectas y agradables. Y algo que en la justicia de Dios no encaja, no entra, no se acopla a la justicia, ¿qué es? La maldad, el pecado. La maldad y el pecado son contra la justicia de Dios, contra lo justo que Él es, contra lo santo que Él es. Y como Él es justo, Él tiene ¿qué cosa? Que pagar con castigo ese pecado. Porque el pecado, Dios lo dijo, el día que comieres, el pecado trae consecuencias. Y el pecado, hoy en día, es la incredulidad. Mucha gente no cree en el Señor en el sentido de creer, no solamente de hablar, sino de vivir por el Señor. Amar al Señor con el corazón, con la mente y con el cuerpo. Ahora, como la gente, tomando ustedes nos dice, todos pecamos, hay una consecuencia. ¿Cuál? Alejados de Dios y, por condenación, la muerte, la ira de Dios. Ahora, Dios como es justo, la justicia que Él tiene no acepta iniquidad. Voy a pedir que aliste Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Vamos a cimentar esto de la justicia de Dios. En el Salmo veíamos, repito, Deuteronomio 32, 4, el salmista que nos decía, ¿cómo es Dios? Dios es justo. Dios es justo.
Y en su justicia prueba la mente y el corazón de quién? De la creación. Yo te pregunto a ti, si hoy, haz de cuenta, y es así, Dios hoy, desde tu camino, levantarte hasta hoy que estás ahorita escuchando esto, Dios conoce lo que hoy has hecho, conoce lo que has pensado y conoce lo que anhela tu corazón. Ahora, si nos ponemos a examinar nosotros mismos, tú dime, hoy hiciste solamente lo bueno, piensas en cosas verdaderas, en cosas buenas. La respuesta cuál es? No. Porque hoy, como ayer y como mañana, el hombre falla, peca. Piensa cosas que no debe, hace cosas que no debe y dice cosas que no debe. Por lo tanto, al finalizar del día, ¿cómo estamos delante de Dios? Mal. Erramos, fallamos. Y si yo en esta parte veo la justicia de Dios, Dios es justo. ¿Y qué hace? Él no tolera la iniquidad, la injusticia. Y como Él es justo, con esa justicia mide mi accionar. ¿En qué sentido? En el sentido de que prueba mi mente y mi corazón. Si hoy me paro delante de Dios, lo deberías hacer hoy, decir, Señor, hoy fallé. Tú pruebas la mente y mi corazón. Hoy fallé. Fallé a tu justicia, a tu santidad y a tu verdad. Eres justo. Y mi corazón y mi mente no lo es. Y Él lo examina y prueba. ¿Y qué dice Dios? No, no se lleva la iniquidad con la justicia. Por lo tanto, ¿qué queda al hombre? Doblar rodillas y pedir perdón. No es que decimos, Señor, pero ¿qué hace? Pues pensar, pero a tu papá, a tu mamá puedes hablar así. Pero mami, ¿qué hace una mentirita? ¿Qué hace? Oye, le dijo a la mamá, ¿qué hace una mentira? Sí, ¿por qué? Porque el papá, la mamá o las personas, cualquier persona, no tiene esta justicia, no tiene esta santidad, de la cual sí tiene Dios. Y esa es la que debemos decir. Pararse o arrodillarse y decir, Señor, fallé. Tú, en tu justicia, en tu santidad, pruebas mi corazón. Y hoy, martes 13 de diciembre, yo fallé. ¿Te das de cuenta? Dios nos mide según su estándar de santidad y su estándar de justicia. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, quiero que escuches ahí algo más valor acerca de la justicia de Dios. Deuteronomio 32, 4, hermano, por favor. Escrito está, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Subraya esa última parte. ¿Cómo es Dios? Justo y recto. Dios no es como el juez de este mundo, que yo voy y digo, ¿sabe qué, señor juez? Sí, robé, hizo algo malo, pero ¿sabe qué? Arreglamos. ¿El juez cómo tiene que ser? Correcto, justo. En este mundo los jueces ¿cómo son? ¿Usted sabe la respuesta? ¿Son justos? No. ¿Son rectos? No. El juez divino, el juez eterno, el que tiene la primicia o el atributo de ser justo, no tuerce la verdad. No es que yo voy a ir al Señor, ¿sabe qué, Señor? Oh, Dios, aceptaremos. No, no, Él no tuerce la verdad. Los jueces de este mundo sí lo pueden hacer. Por lo tanto, si yo como pecador voy a Dios y le digo, aceptaremos, ya sé, con mis buenas obras, me siento tan mal que voy a dar algo al pobre, por eso creo que Dios me va a perdonar. No. Dios es justo, Él no tuerce la justicia. Dice el texto ahí, Dios que es verdad. Y sin ninguna ¿qué cosa? Iniquidad. Él no acepta sobornos, Él no acepta torcer la verdad, Él no acepta la iniquidad. ¿Te das de cuenta? Dios, por eso, en el primer tema que hemos visto, Dios quiere que vayamos a Él, sí, pero Él va a colocar las condiciones, Él va a colocar las reglas. Tú no vas a venir a mí, diría Dios, a tu manera, con tu pensar, con tu anhelo, con tus obras, no. Tú vas a venir a mí de la manera en que yo la establezco. ¿Y cómo la estableció Dios? A través de Cristo. Es la única manera, es el único nombre, es el único hombre en el cual podemos acceder al Padre. ¿Te das de cuenta?
¿Y qué dice que hay en la justicia de Dios? No hay iniquidad en él. ¿Qué es él? Él es justo. Él es recto, correcto. Su justicia, ¿qué es entonces? Perfecta. Cuando él juzga, cuando él demanda algo, cuando él pide algo, ese pedir, ese demandar es justo, correcto, perfecto. No hay ninguna duda en la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia, ¿qué es? Es perfecta, es santa, es palabra de Dios. Obedecer la Biblia es obedecer a Dios. Y si quieres obedecer a Dios, tienes que obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque es correcta, es recta, es perfecta. ¿Y su palabra qué dijo? Reciban al Hijo y tendrán vida eterna. Rehúsen al Hijo y que la ira de Dios está sobre ustedes. Esa es una palabra que Dios te mandó. Y te toca aquí a ti, no colocar pero, y si hacemos esto, no, aceptarla o rechazarla. No debatir con Dios. Dios es perfecto. Tú no puedes, no creo que aquí en este mundo un delincuente vaya a ver, pues debatiremos, así son las leyes. No, yo esta ley propongo, ¿no? La ley está hecha y tú tienes que cumplir. Muy bien. En ese sentido, ¿qué es Dios? Juez justo. Su palabra es correcta. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo un poco de la justicia de Dios. ¿Entonces la justicia de Dios? No. ¿Podemos sobornar a Dios con algo, con alguna obra? No. Será bueno decir, Señor, mira, dame esta bendición y yo voy a pactar, voy a diezmar dinero. Yo pregunto a los que pactan y diezman para que Dios les dé favores. ¿Dios necesita dinero? ¿Será que Dios necesita tu diezmo, tu dinero? Cuando los carismáticos proponen diezma, ofrenda para que Dios te dé más, yo pregunto, ¿Dios necesita dinero? No, Dios quiere tu corazón. Dios ve el corazón. Y lo que Dios quiere con el salmista es un corazón constrito y humillado. Salmo 51. Dios no quiere que le estemos dando dinero. Con esto no estoy diciendo que ofrendar para el servicio es malo, pero pedir bendiciones a cambio de dinero, eso sí es malo. Declarar o querer que Dios haga nuestra voluntad a cambio de yo dar, y la gente piensa, es que estoy ofrendando con amor. El Salmo 51 diría, la ofrenda que agrada a Dios es el corazón humillado, contrito, que se rinde a Él. Esa es la mejor ofrenda. ¿Ya? Entonces, en la rectitud, en la justicia de Dios, lo que Dios demanda no es cosas materiales, sino es algo que va más allá. Tu vida, tu alma, tu servicio hacia tu Creador. ¿Ya? Entonces, ahí vemos muchas cosas de la justicia de Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 17, verso 9. Mientras la lista de nuestra hermana Magali, Jeremías 17, verso 9. En este mundo, como hacemos la similitud, hay gente que sí se corrompe. La justicia es así en este mundo. Porque el hombre, ¿cómo está? Sin Cristo, como vimos la semana pasada, alejado del camino, de la verdad y de la vida. Entonces, no hay hombre justo, no hay hombre correcto en esta vida. Es más, Romanos 23, ¿qué nos dijo? Todos somos pecadores. ¿No es cierto? Pero cuando el hombre quiere seguir sus propios deseos, como lo dije anteriormente, no solamente con esto de diezmar o de buscar la bendición de Dios a cambio de lo que yo le dé, no. El hombre puede buscar caminos y los va a encontrar. Caminos que cree, entre comillas, llevarle a Dios, decir, mira, Señor, hago esto y yo creo que delante de ti estoy bien. Hay gente, o hombres en este caso, que han creado sus propios dioses, sus propias imágenes y sus propias culturas, a las cuales veneran, adoran y les rinden y viven a ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay gente que vive siguiendo culturas, tradiciones. Pero yo pregunto, para que el hombre se haga su camino, ¿el corazón del hombre cómo es? ¿Será igual que el corazón de Dios? ¿Recto? ¿Todo perfecto? La voluntad del hombre, ¿de dónde proviene? De su corazón. Pero ¿cómo es el corazón del hombre? Jeremías no nos va a decir. Jeremías capítulo 17, verso 9. Escucharemos la lectura. Jeremías 17, 9. Escrito está.
engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso. Es más, perverso. Yo te pregunto, si seguimos a una persona o a un hombre que se inventa un camino, ya sea de imágenes, ya sea de cultura, ya sea de tradiciones, que él lo creó, que él lo inventó, que hombres lo crearon, yo pregunto, ¿ese camino viene de un corazón perfecto, puro, correcto, justo? No. Cualquier camino que el hombre haga viene de un corazón como engañoso, perverso. He ahí porque el proverbio dice, el hombre tiene distintos caminos. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, le parecen buenos, pero, dice Dios, su fin es de muerte. Porque seguir un camino de hombre, un camino que el hombre propio se traza para seguirlo, ¿qué hace? Le lleva a una condenación. Porque no hay otro camino. Por lo que Dios dijo, yo soy el camino. Puedes buscarte tus caminos que quieras, pero si quieres llegar al cielo, si quieres llegar al Padre, yo soy ese puente que te puede llevar. Pero para entender que Cristo es el camino, que eres la verdad, primeramente yo tengo que entender qué cosa, que mi corazón es engañoso. Es más, mi corazón es perverso. Y esa es la verdad. El hombre sin Cristo es así, guiado por un corazón engañoso, por deseos engañosos, por pasiones engañosas, por sueños engañosos. Este año que está acabando, al año que viene, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué dice? Al año tengo que hacer esto, hacer lo otro, ganar esto, trabajar por esto. Pero yo le digo a usted, si usted sigue pensando en su propia confianza, si usted sigue pensando en su propia capacidad, su corazón es engañoso, le puede engañar y lo está haciendo. Su corazón es perverso. Yo le pregunto a usted, ¿dónde va a colocar su vida? ¿En las metas y la voluntad del hombre o en las metas y la voluntad de Dios? ¿En dónde? Este nuevo año que está viniendo. ¿En la voluntad y en el corazón del mismo hombre o en la de Dios? ¿Cómo es la de Dios? Perfecta, agradable, justa, correcta. ¿No es cierto? Ahí dice Jeremías, engañosos. Pero ¿qué podemos esperar de un corazón engañoso? Frutos engañosos. Porque lo que uno hace, eso es. Lo que uno demuestra, eso es. Lo que uno obra, es lo que está en su corazón. ¿Y qué sale de un corazón engañoso, de un corazón perverso? Leemos Mateo capítulo 15, verso 18 al 19. Ahí nos va a decir unas cuantas de las muchas cosas que salen del corazón. ¿Qué cosa? Engañoso, perverso, maligno. Ese es un hombre en pecado. Y ese es un hombre sin Cristo. ¿Qué tipo de obras tiene? Escuchen la lectura. Mateo capítulo 15, verso 18 al 19. Amén. Escrito está. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¡Wow! ¡Qué texto más impresionante! Mientras la hermanita Magali, que nos está ayudando hoy, lo alista en la lección, en la versión lenguaje actual, quiero que notes la primera parte del verso 18. Porque lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Y esto qué cosa? Contamina al hombre, ensucia al hombre. ¿Qué esperas de un corazón engañoso, de un corazón perverso? Palabras engañosas, palabras perversas. Vamos un poco más allá. Actos engañosos, actos perversos. Y la Biblia, en este Evangelio San Mateo 15, ¿qué dice? Porque, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Mira, y nos dice características, nos dice varias características, pero nos dice la procedencia.
¿De dónde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias? 7 cosas. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿cómo es? Engañoso, perverso. Por lo tanto, cuando Cristo te dice, yo soy la verdad, ¿qué tenemos que entender? Que vivimos en una mentira. No es que yo le puedo decir, Señor, tú eres la verdad, pero yo también viví en una verdad. No, tienes que reconocer. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, te está diciendo que estás perdido. Cuando Él te dice, yo soy la verdad, te está diciendo que estás en mentira. Y cuando te dice, yo soy la vida, Él te está diciendo que estás viviendo una mentira. Estás muerto. Efesios 2, 1 al 2. Estás muerto en delitos y pecados. Cristo te está diciendo la verdad de tu condición para que mires lo que realmente es. Y la Biblia es clara. Romanos 3, todos somos pecadores. Y estamos metidos en Dios. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que se mueve por personas, por tradiciones, por costumbres. ¿Que las hizo Dios? No. ¿Quién creó las costumbres, las tradiciones? El hombre. ¿Y podemos confiar en lo que el hombre hace, dice y crea? No. Por su corazón. ¿Ya? Leeremos la versión de lenguaje actual y quiero que escuches esta parte, es más nítido la explicación. Mateo 15, 18 al 19, en la versión de lenguaje actual. Hermana Margarita, por favor. Amén. Escrito está, pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. Amén. ¿Qué es lo que contamina nuestras acciones? ¿Que proviene de dónde? De un corazón engañoso. Ahora, entendiendo esto, porque la Biblia hemos dicho que estamos en la primera parte, todos somos pecadores, la Biblia está afirmando eso. Sí, porque tenemos un corazón perverso, alejado de Dios, seguimos estas cosas, las perversidades, las habladurías, los malos pensamientos, las infidelidades, ¿de dónde provienen? Del corazón del hombre. Hay gente, pero tan entenedecida, tan enraizada a su propio pensar, que incluso te van a decir, así se ha hecho la vida. Pero, a ver, le des infiel a tu esposa, ¿por qué es eso? Pero, ¿qué hombre no hace eso? Te va a decir. O le dices ahí a alguien, ¿por qué hablas palabras deshonestas o palabras mal habladas? No, pero ¿quién no habla así? Y se miran siempre a la otra persona. Pero cuando Dios quiere que veamos nuestro interior, no es para mirar a los demás. No es para decir, ¿y quién no lo hace? ¿Y quién no lo dice? ¿Y quién no lo piensa? Cuando Dios nos muestra nuestra condición y nuestra posición, es para que miremos arriba y decir, delante de Él cómo estoy. No delante de todos, sino delante de Él. Y delante de Él cómo estoy. En pecado, en ruina, en corrupción. Destituido de la gloria de Dios. Ahora, alguien puede pensar aquí y decir, pero podemos hacer algo. Podemos tratar de suavizar el enojo de ese juez justo con buenas acciones, con buenas obras, con buenas actividades. Y la gente hace eso. Hay gente, incluso, escuche lo que voy a decir, que solamente viene a la iglesia, al culto, a orar. Y dice, por lo menos oraremos al Señor. Por lo menos daremos las gracias por los alimentos. Y hay gente que sale a la calle y se está orando del alimento y que con eso está haciendo algo bueno, como que Dios le dice, muy bien, aquí tienes un punto para mí. No, hay una sola manera en que agrademos a Dios, estando en Cristo, estando en su Hijo, estando en su camino. Por lo tanto, cualquier acción, cualquier actividad, cualquier circunstancia o cualquier momento, evento que el hombre cree para hacerse limpio él mismo es inútil. No hay nada que te pueda hacer limpio.
solamente la sangre de Cristo y la obra de Cristo. Jeremías capítulo 2, verso 22, va como que cerrar esta parte. De los muchos que hay, pero yo voy a cerrar con esta parte. Jeremías capítulo 2, verso 22. La Biblia es clara. Y dice, aunque el hombre se quiera bañarse, el hombre es pecado. Y el pecado vamos a tomarlo como algo, que además adelante vamos a ver, el pecado vamos a tomar como algo sucio. ¿Ya? Si tú te pones una túnica blanca, un ejemplo, yo te estoy dando, ¿ya? Si tú tienes una túnica blanca y esa túnica se ensucia con cosas negras, suciedad, así es el pecado. Y necesitas lavarte, necesitas limpiarte. Decía al principio, cualquier cosa que el hombre haga para lavarse, para intentar estar presentado de Dios, es vano, es inútil. Y creo que Jeremías va a ser claro en esto. Jeremías capítulo 2, verso 22, hablando que la suciedad es el pecado. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Escrito está, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí? Aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón contra ti, en ti, perdón, sobre ti, la mancha de qué? De tu pecado. Permanece, continúa delante de ti. Yo les pregunto a ustedes, hemos leído San Juan, Mateo 15, ¿verdad? 18 al 19, y dice los malos pensamientos, los hurtos, las habladurías, las infidelidades. Pero tú puedes decir, sí, esas cosas se hacen, y te puedes creer ajeno a eso. Pero yo pregunto, ¿tú ahí dónde estás? A los que hemos invitado a este culto de evangelismo. Número uno, ¿qué tienes que reconocer? Que estamos perdidos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es tan bueno y misericordia, nos va a dar el acceso, y ahorita vamos a entrar en eso. Pero antes de que entremos a lo que hizo Cristo, ¿qué tenemos que entender? Cómo Dios nos ve. Pecadores, con un corazón engañoso, perverso, con obras malas, con acciones malas, con lenguaje malo y con pensamientos malos. Es más, Jeremías, ¿qué nos dijo? Aunque te laves, aunque te jabones 1000 veces, eso no se quita, el pecado está ahí. Porque tú no vas a buscar la manera en que tú sacarte el pecado, o decirte, ya no soy pecado, o limpiarte, no. Él te va a decir cómo limpiarte, cómo lavarte del pecado. Hay gente que busca maneras de limpiarse del pecado, de tratar de ser más santo, sin darse de cuenta que el único detergente que te hace puro es la sangre de Cristo. Y esa sí limpia el pecado. No por un año, no por 2 años, para toda la vida. La sangre de Cristo limpia el pecado y te hace hijo del Señor. ¿Ya? Entonces, cualquier acción que el hombre haga, por más buena que parezca, ¿cómo es? Vana, en vano. Nada puede quitar el pecado del hombre, sino solamente la sangre de Cristo. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos inventado un poco. Romanos 3:23. Todos somos pecadores. ¿Qué tenemos que decir a eso? No. ¿Qué tenemos que decir? Amén. ¿Es verdad? Examínate tu corazón. Somos pecadores. Y esa es la verdad que Dios quiere que entendamos. Entendiendo eso, sacamos la conclusión. Nuestro corazón no es justo, no es correcto. ¿Y Dios cómo es? Justo, correcto. En Él no hay desviación. Él no tuerce la verdad. Con Él no habita, no se lleva, no se une, ¿qué cosa? La injusticia y la mentira. Él es perfecto. Siendo juez justo, ¿cómo ve al hombre? Injusto, pecador. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? Siendo Dios justo, correcto, no tuerce la verdad, no tuerce justicia, no acepta soborno, ¿cómo puede perdonar al pecado? Si Dios mismo instituye esto, la paga del pecado es muerte. ¿Quién instituye eso? Nosotros no, Dios. Si Él siendo juez dice, muy bien, la condena o la paga de esta acción del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y Él
fácilmente nos perdona. ¿Cómo es que Dios perdona siendo juez justo? Y eso es lo que un poco vamos a entrar a ver. Vamos, antes de eso, a Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Con este texto saltamos a lo que hizo Cristo, pero cimentando un poquito en nuestra condición. El por qué necesitamos entender quién es Cristo y el por qué tenemos que entender lo que hizo Cristo. Y no solamente entenderlo, sino más después de un momento vamos a entender que eso tenemos no solamente recibirlo, sino creerlo, lo que Cristo hizo. Proverbios 17:15 va a hablar algo acerca de la justicia y quiero que notemos esta parte. Proverbios 17:15, hermana Magali, por favor. Escrito está: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Amén. Amén. ¿Cómo dice el juez injusto que justifica? Te doy perdonado al pecado, o en este caso al delincuente. Para Dios, ¿cómo es? Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar una ilustración. Supongamos que una persona llega a su casa y entra a su casa y ve todo tirado, tal, y dice, me han robado. Me han robado y le han robado todo lo que tenía, sus ahorros, los electrodomésticos. ¿Qué haríamos nosotros? Ir a hacer una denuncia, ¿sí? Este hombre fue y sentó la denuncia en la comisaría, pasó un tiempo y encontraron al ladrón. Y el ladrón fue sometido ante el juez cautelar y el juez viene y dice, a ver, señor, pase aquí adelante. Usted cometió este delito, entró a la casa del caballero, hurtó, robó, saqueó todo lo que tenía. Usted es un delincuente. ¿Y la paga del delincuente cuál es? La cárcel. Supongamos, eso es lo que haría un juez justo. Pero un juez injusto, ¿qué haría? A ver, el delincuente se le acercaría, sí, yo lo hice, pero podemos arreglar. Podemos tener una fianza. ¿No es cierto? Y el juez injusto, ¿qué hace? Perdona al pecado. Yo pregunto, perdona al delincuente, pero ¿cómo se sentiría usted, el que ha sido afectado por el robo, viendo que el juez libera al delincuente? ¿Cómo se vería? ¿Qué diría usted? Ese juez es injusto, ¿sí o no? Proverbios 17, lo que leyó la hermana, dice, ese juez injusto que no paga, que no da la condena de la falta del delito, es abominación. Ahora, Dios, poniéndole en el plano de juez, porque lo es, Él es justo, Él no acepta un trueque, no acepta un soborno, como lo dijimos antes, Él tiene que dar, ¿qué cosa? La paga, la condena del pecado. ¿Y qué dijimos que era la paga del pecado? Muerte. Ahora, en este sentido de la justificación, porque estamos entrando en ese tema, en la justificación, Dios al hombre, al pecador, le declara justo, no le hace justo, le declara justo. Volvemos a la ilustración, al ejemplo de su momento. El juez justo le dice, no, aquí no me vengas con el soborno de los jueces. Tú tienes que cumplir la condena. ¿Y cuánto es la condena? Por el delito. 10 años de cárcel o 20 años de cárcel. Muy bien, tú eres delincuente y vas a cumplir tu condena. Pero supongamos que ahí entra alguien del fondo ahí de la sala y empieza a golpear. Alto, señor juez, yo voy a pagar la condena de este hombre. ¿Y cómo usted se llama? Tanto. Pero señor, usted no hizo nada. La condena la merece él. Él fue el que cometió el delito. Sí, diría el hombre. Sí, él cometió el delito, él merece la condena. Pero yo voy a asumir su delito y voy a asumir su condena. Pase, hombre, a la comisaría a cumplir la condena. Y el otro hombre, libre. Fue eso lo que hizo Cristo. Cristo cargó nuestro pecado y se sometió a la ira de Dios. ¿Pagando qué cosa? La condena del pecado. Eso fue lo que hizo Cristo y acabamos de detallar un poco más. Pero con eso quiero cimentar lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a la segunda parte del texto. Hemos visto la primera parte, Romanos 3, capítulo 23, verso 24. La primera parte, ¿cuál era? Por cuanto todo es pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A eso qué decimos? Amén. Somos pecadores.
Fallamos, nos desviamos de la verdad, nos alejamos del camino y vivíamos una vida muerta en delitos y pecados. O sea, que lo que Dios dice es verdad. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Eso es lo que quiero escuchar. Romanos 3:24. Romanos 3:24 al 25. Estos dos textos vamos a ver, ¿ya? Romanos 3:24 al 25. Hermana, ¿lo tienes? Escrito está, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Amados hermanos, amados amigos y amigas que están escuchando. Hoy estamos hablando del segundo tema, que es ¿qué hizo Cristo? Y esta respuesta que vamos a dar, que empezamos a dar, es la más importante del evangelismo. Decíamos la primera vez, la primera reunión, el primer estudio, que el evangelio en esencia es Cristo. Cristo es el evangelio y el evangelio es Cristo. Y el evangelio tiene un clímax. Tiene ese lugar que es muy alto. Quiero que lo veamos de esta manera. Si la salvación fuera un paisaje, y en el paisaje vemos una montaña grande, tú te subes a la montaña, ¿qué es lo que ves? El clímax del paisaje. Desde esa montaña lo ves todo. Ves los árboles, ves las frutas, ves las personas, ves las casas, desde ese árbol grande, ¿no es cierto? Desde ahí todo lo ves. En la salvación, la justificación, lo que estamos tocando el día de hoy, es el tema más grande del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Él se hizo pecador. Se hizo tratar como pecador, aún no pecando. Es más, no solamente se le trató como pecador, sino que pagó la condena que tú y yo merecíamos. Ese es el clímax, ese es el lugar más alto de donde puedes ver todo. La salvación o el evangelio radica en la obra de Cristo. Su muerte, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. El justo muriendo por los injustos. El texto nos dice a nosotros, los que aceptamos la salvación, que hemos sido, ¿qué cosa? Justificados gratuitamente. Quiero que entendamos esa palabra, justificados. La justificación es un concepto judicial. Un juez le dice a un delincuente, lo declaro justo, inocente, no tiene culpa, ¿no es cierto? En la justicia de Dios, en el trono de Dios, Dios no declara al hombre ya sin culpa, sin pecado. No, el hombre sigue siendo injusto, sigue siendo pecador. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dios no hace al hombre justo, Dios lo declara, que es muy distinto. Déjenme repetir eso. En la justificación, Dios no declara, perdón, Dios no hace al pecador. Dios lo declara justo, que es muy distinto. ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Cuando lo declara justo al pecador, es porque este hombre o esta mujer se arrepintió de sus pecados y aceptó la obra de Cristo, y Cristo pagó sus pecados. Ahora, en medio del juez, que es Dios, y el pecador que está ahí en el tribunal, en medio se pone ¿quién? Cristo. Ahora Dios ya no ve al pecador injusto, contaminado, corruptible. Dios ve a su Hijo, pureza, perfección, santidad. Y ve al pecador, ¿qué cosa? Cubierto con la sangre de Cristo, que le ha limpiado ¿de qué? De sus pecados. Esa es la justificación. Esa es la obra de la cruz de redención que Cristo hizo en la cruz por todos y cada uno que aquellos que iban a encontrar salvación. Sé que se nos predica y se nos dice, ven a Cristo. ¿Qué necesita? ¿Dinero? No. Acepta al Señor. ¿Qué necesito? Nada. Es gratis. La salvación
es por gracia. Sí, eso es una verdad. Pero tienes que tener algo, ahora que hemos visto esto de Romanos 3:23, un poco más extendido. ¿Es gratis para nosotros? Sí, pero sí tuvo un costo. ¿El costo cuál fue? Fue que Cristo fue a la cruz. Fue azotado, escupido, golpeado. Hermanos, nuestra salvación sí tuvo un costo. A nosotros no nos costó nada, sí, pero le costó a Cristo. A Él le costó tu salvación. ¿Qué hizo Cristo entonces por mí? ¿Qué hizo Él por mí? Él se entregó a sí mismo. Se dio a sí mismo. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Por amor a quién? A nosotros. El texto dice ahí, siendo justificados, ¿no? Gratuitamente, porque por gracia. ¿Mediante qué? La redención. Rescate. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús. A quien Dios, escuche eso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Quiero que vayamos a Isaías 53, mientras me metan ahí. Quiero que ahí subraye el término propiciación, ¿ya? Que vamos a explicar un poquito con Isaías. Isaías capítulo 53, hermana Margarita, por favor. Isaías capítulo 53, verso 3 al 5. Repito, Isaías capítulo 53, verso 3 al 5. Mientras mi hermana va buscando el texto, quiero hablarte un poquito de esta palabra propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es apagar, calmar la ira. Te voy a poner un ejemplo. La propiciación se ve en muchas áreas. Por ejemplo, en las tribus, en los incas, ¿qué hacen? Tenían muchos dioses los incas. Y cuando veían que no llovía, que el sol estaba muy fuerte o que no había la cosecha para los alimentos, ¿qué hacían? ¿Qué pensaban? Ellos decían, nuestro Dios está furioso, no nos manda la lluvia, no nos manda los frutos, no hay alimento. ¿Y qué hacen ellos? En su pensar, ¿qué hacían? Nuestro Dios, o sea cual sea, está enojado, está con ira. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplacar esa ira, apagar esa ira, calmar, saciar esa ira. ¿Y qué hacían los aztecas? Sacrificaban niños. Sacrificaban niños. Los aztecas, ¿qué hacían al dios sol? Cuando veían que el sol estaba muy fuerte, a veces no rendía sus mismos rayos de sol. ¿Qué hacían ellos? Ofrendaban ¿qué cosa? Comida, frutas, y el pueblo hacía todo eso. ¿Para qué? Para calmar la ira. Ellos pensaban eso. Nuestro Dios está airado, hay que calmar su ira. Aquí en Bolivia también se hace lo mismo. Para los que no saben, los que son de otros países, aquí en Bolivia tenemos mucha cultura, mucha diversidad. Y lo que la mayoría de las personas creen, ¿cuál es? La Pachamama o la Madre Tierra. Cuando la tierra no produce el fruto o los alimentos, ¿qué hacen? La tierra tiene hambre, la tierra está con ira. ¿Y qué hacen? Sacrifican. Aquí se lo conoce como huacta, ¿no? Que es entregar un bebé, un feto de una llama, se lo quema, se prepara una mesa y se prende el fuego, ¿no? Y ahí está un hombre supuestamente espiritual que está diciendo, Madre Tierra, no nos castigues con no danos frutos, recibe esta ofrenda. ¿Y qué están haciendo ahí? Están aplacando, entre comillas, la ira, están saciando la ira que tiene ¿quién? En este caso la divinidad. Eso es propiciación, es apagar, es calmar, es aplacar la ira de una divinidad. En este caso, en el pecado, y Dios, en su justicia, había que saciar esa justicia, había que saciar la ira de Dios, había que aplacar, calmar, ¿qué cosa? La ira de Dios. Dios está, Salmo 5:5, está airado todos los días contra el pecador, enojado, dispuesto a lanzar su juicio, su castigo o a los pecadores. Yo te pregunto a ti, que hemos leído aspectos anteriores, como pecadores, ¿qué nos merecíamos? ¿El castigo? Sí. ¿La ira de Dios? También. Pero Cristo, en su cuerpo, hizo propiciación de los pecados.
Por eso el texto dice, a quien Dios, este es Dios el Padre, puso como propiciación. Cristo en la cruz estaba calmando, saciando, satisfaciendo la ira del Padre. Wow. Leamos Isaías 53, 3 al 5. Escucha con atención la lectura, que ahí Isaías el profeta nos anuncia cómo era el sufrimiento y la propiciación de Cristo. Isaías 53, 3 al 5. Hermana Magali, por favor. Escrito está: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermanos, ¿qué hizo Cristo? Él se dio a sí mismo. Él se hizo propiciación. Y el texto dice, mas él fue herido. ¿Por qué? ¿Porque él fue pecador? ¿Porque él fue rebelde? No, por nuestras rebeliones. Y en ese nuestras estás incluido tú y estoy incluido yo. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y escucha esto. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, si hoy tienes este privilegio de vivir, este privilegio de gozar de esta vida, entre comillas, de escuchar esta palabra de Dios, de congregar, de alabar, de tener hermanos, tuvo un costo. El costo cayó sobre Cristo. La paz y nuestras rebeliones fueron saciadas en su carne. ¿Qué hizo Cristo entonces? ¿Hizo algo poco? ¿Hizo algo insignificante, como la gente lo dice? Sí, sé de Cristo, aquel que murió en la cruz, ¿verdad? La gente sabe, pero ¿entiendes lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Sabes que Él vive? La gente piensa eso. ¿A quién estás orando? Al que está arriba, pues al que ha muerto. La gente habla así. Pero has leído el texto cuando dice, Él llevó nuestras enfermedades. Él fue azotado ¿por qué? Fue azotado por Dios, por su propio Padre. El Padre estaba aplacando la ira del pecado de ti y de mí en el Hijo, en su cuerpo. Por lo tanto, cada azote, cada golpe, cada humillación, cada clavo que estaba perforando la mano de Cristo, era la manera en la cual Dios estaba salvando al mundo y dándole lo mejor del cielo, que es Cristo. Cristo vino a morir para darte vida a ti y a mí. Wow. Cada vez que vuelvo a leer esto, hermanos, mi corazón se hace trizas, tengo un dolor en mi corazón y la pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué merecía yo? ¿Quién soy yo para que Dios se haga carne? Para que Él pueda sufrir
lo que yo merecía sufrir. Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Quiero que leamos Lucas capítulo 23, verso 34. Vamos a ir cerrando ya esta enseñanza. Lucas capítulo 23, verso 34. Una de las 7 palabras que Jesús dijo fue la siguiente. ¿Alguien debe recordarse ahí? Lucas 23, 34. Y en esta palabra encierra mucho de lo que hemos visto anteriormente, de nuestro pecado y de nuestra condición. Lucas capítulo 23, verso 34. Hermano, ¿lo tienes? Lucas 23, verso 34. Vamos a leer un verso atrás, 33 al 34. Hermana, por favor, Lucas 23. Amén. Escrito está. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Una de las 7 palabras que Jesús proclamó, dijo en la cruz, fue esta. Padre, perdónalos, porque no saben lo que es. En la cruz, muriendo, ¿él qué estaba pidiendo al Padre? El Sanedrín, crucificándolo. Judas lo entrega. Los otros 11 huyen de él. La gente se burla. Le dicen, bájate de la cruz. Si eres realmente Dios o hijo de Dios, bájate de la cruz. En medio de eso, ¿qué dijo Cristo? Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. No saben ni entienden quién está muriendo aquí delante. No saben ni entienden el propósito por el cual Cristo está en la cruz. Tú puedes decir en tu casa, sí, fue muy doliente, fue muy cruda. Cada vez que veo, por ejemplo, la película Pasión de Cristo, mucha gente dice, si yo estaría en el tiempo de Jesús, mucha gente diría, volviendo al tema, mucha gente diría, cuando yo esté en el tiempo de Jesús, yo puedo defender a Jesús. No puedo yo soportar que le hagan eso, los látigos, la cruz, no, es algo muy inhumano. Pero ahora que hemos visto cómo es el corazón del hombre, cómo es el corazón de las personas, yo pregunto, ¿acaso el día de hoy no estamos haciendo lo mismo? ¿Sabes por qué? Mientras alista Romanos, perdón, 1 Corintios 15:3, 1 Corintios 15:3, mientras alista ese texto, hermano, yo pregunto, cada vez que tú ves la Biblia y ves a un Cristo sufriente, lo que hizo Cristo, y tú dices, yo no haría eso. Así como los romanos, así como los soldados, así como los fariseos, estaban entregando al Mesías, al Cristo, y los romanos estaban crucificando al Cristo, Cristo estaba muriendo por nuestros pecados. Por lo tanto, cada vez que le rechazamos a Cristo, cada vez que negamos al Hijo, cada vez que no vivimos para Él, estamos crucificando al Hijo. No te sientas vos anexo a eso. No, yo no haría eso si estaría en esa época, porque hoy lo sigues haciendo. Sigues y sigues lastimando la cruz de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos. Ahora que estamos en este tierra. ¿Y Cristo qué está diciendo? Aunque yo te veo apartado, alejado, en corrupción, en engaño, ¿qué está pidiendo al Padre? Padre, no merece que yo muera. Mira a Judas, me traiciona, no merece que yo muera por él. Mira a Anás, Caifás, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los sabios de Israel, me están crucificando. No merezco yo que muera. Castígalos, dijo él. ¿Qué dijo? Mira, los 11 discípulos me dejaron. Padre, que descienda fuego del cielo y que los consuma. ¿Dijo eso Jesús? No dijo. ¿Qué dijo? Padre, todos estos que ves son pecadores. Pero te pido, en el sacrificio que está haciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese perdón es el que nos accede la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz por amor a nosotros. Y Pablo en 1 Corintios 15:3 afirma esta verdad. 1 Corintios 15:3, escucharemos lo que dice la lectura. 1 Corintios 15:3. Amén. Escrito está. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Amén. Un verso más, hermano, el verso 4, por favor. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Ese es el evangelio que te venimos a dar. Esta segunda reunión, esta segunda noche de evangelismo, te estamos hablando hoy, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? Él se hizo propiciación. Lo que hoy te venimos a decir es que Cristo, el que dijo, yo soy el camino, el que dijo, yo soy la verdad, el que dijo, yo soy la vida, el que hizo el universo, el creador de la materia, estaba muriendo en la cruz. No de una manera normal, radical, no, de una manera vergonzosa. Como diría el autor en Gálatas. Maldito el que muere en la cruz. Cristo en la cruz se estaba haciendo maldición por amor a nosotros. Pablo diría, y esto es lo que recibí, que Cristo murió por todos los pecados. Y si él se incluiría más adelante, de los cuales yo soy el primero. Ustedes han recibido la invitación de varios hermanos, que les venimos a compartir lo mismo. Cristo murió por nuestros pecados. Él se hizo propiciación, Él se hizo maldición para que nosotros tengamos vida eterna. Qué obra más maravillosa, qué obra más increíble, incomprendible, que no vamos a entender. Pero Él lo hace porque, por amor a nosotros. Cierro con esta ilustración. Hay mucho que hablar de este tema. Y Dios mediante haremos un nuevo estudio hablando de la justificación, detallando lo que la Biblia aclara acerca de ese tema. Pero quiero cerrar simplemente con esto, para que entendamos el tema del día de hoy. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se entregó. Él se entregó al 100. Él estaba tan comprometido en la cruz, pero tan comprometido en la cruz, que como diría, cuando Cristo estaba yendo a la cruz, en un lado estaba cargando la cruz, en la cual él mismo sería crucificado, y en la otra mano estaba llevando el libro de la vida, en los cuales están escritos los nombres de los salvos, de los que van a encontrar salvación. Y hoy ese libro está abierto y la pluma de Dios está dispuesto a anotar tu nombre en ese libro. Si aceptas la cruz, si aceptas el sacrificio que Cristo hizo, Dios está ahí, expectante, atento, a que tú te rindas a esa cruz, a esa obra bendita que Él hizo en la cruz, y que pidas perdón por los pecados pasados y por pasar la paciencia y pasar los límites de ese Dios justo. Acercarte y decir, Dios, yo sé que eres justo, yo sé que eres correcto, recto, en ti no hay sombra de variación. Y yo soy, ¿qué soy? Incorrecto. Me acerco a ti y te pido que me aceptes en el nombre de aquel que dio su vida por mí, tu Hijo Jesucristo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hoy me rindo a ti y te pido que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero y me des la vida eterna. Hoy está Dios abriendo las puertas de tu corazón. Cierro con esta ilustración. En una ciudad había dos hombres, dos hermanos. Uno de los hermanos era un delincuente, se había alejado mucho tiempo del hogar, vivía en la calle, cometiendo delincuencias, era un hombre perverso. Y el otro hermano era un hombre creyente, cristiano.
En uno de esos días oscuros, el hombre, el joven, el hermano que era delincuente, que había vivido mucho tiempo en delincuencia, asesina a un hombre. Y al asesinar a un hombre por un robo, el hombre, el delincuente, queda manchado con sangre. Queda totalmente manchado con sangre. Y cuando ve que la patrulla lo intercepta, le ve y ve que ha cometido el delito y le empieza a seguir. El hombre corre y escapa y va a pasos apresurados. Escapa. Y por casualidad el hombre dice, estaba caminando cerca de la casa de su hermano, el cristiano, el creyente. Y entra a la casa y escapando de la policía, ve el departamento, la casa de su hermano, que era creyente, y empieza a golpear. De una manera desesperada. El cristiano abre la puerta y ve a su hermano, bañado de sangre, asustado, llorando. Y lo único que le dice el hermano delincuente es, déjame entrar. ¿Pero por qué estás de sangre? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás transpirando? ¿Por qué estás de miedo? ¿Por qué estás corriendo? ¿De quién estás escapando? El hombre se acerca y le dice, asesiné a un hombre. Y la sangre que ves en mi ropa es culpa de mi delincuencia, de mi mal proceder. Ahora los policías me persiguen. Y cuando me agarren, me van a llevar preso. Y seguramente de ahí nunca más saldré. Y le dice llorando al hermano cristiano creyente. El cristiano creyente le dice, hermano, sácate esa ropa y póntela a mí. El hombre, sin entender mucho, empieza a quitarse la ropa. El hombre creyente, cristiano, su hermano, empieza a colocar la ropa del hombre que había cometido los delincuentes, de su hermano, y de repente, cuando acaban de intercambiar la ropa, la policía empieza a golpear. De una manera brusca y fuerte. Cuando entra la policía y dice, ¿dónde está el delincuente, el que mató al hombre? Yo pregunto, y cuando vieron al hombre, al hermano creyente cristiano, vestido de la ropa del delincuente, con sangre, ¿qué pensaron? No justificados. En Romanos 3:24, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, basado en eso, debemos recordar que cada vez que le fallamos a Dios, Él no nos da la espalda, nunca. Ni siquiera intenta separarse de nosotros, sino que al contrario, Él siempre está en busca de que nos acerquemos a Él, porque nos ama por sobre todas las cosas definitivamente. Y Dios para eso pues envió a Jesucristo al mundo para esa justificación, para salvar la ira provocada por nosotros. Y así fue como se apagó la ira del Señor en la cruz, en esa crucifixión de Cristo Jesús, como mismo lo vimos hoy, sin haber cometido pecado, fue crucificado como el peor de los pecadores para nuestra salvación. Entonces yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros es como vimos en la clase del día sábado, ¿verdad? Que si vivimos para Él, morir pues también va a ser para Él. Y que estemos predicando su palabra y estemos siempre en el evangelio hasta el último día de nuestras vidas. Que nuestro último suspiro sea estar en el evangelio por esa justificación que Él ya nos ha dado, que tiene para nosotros, que es la misma que nos hace dignos en esa justificación que Él ya tiene para nosotros. Y basado también en la fe y que creemos en Cristo Jesús, así es como vamos a ser justificados en Cristo. Amén. Amén, hermanita. Bueno, ahí está el hermano Fernando. Hermanito.
Hermana Evelyn, hermanos, mil disculpas, no sé qué ha pasado. Hemos tenido la muerte de Jesús. Y a los hermanos que están acá. La historia básicamente era de ese hombre, ¿no? Que eran dos hermanos y que el hombre, el delincuente empieza y se cambia la vestidura, el hombre cristiano le da la vestidura a él y él le da la vestidura manchada en sangre al hermano. Y este hermano paga la condena de este hombre, ¿no? Él se carga sobre él la delincuencia, el acto que no se debía hacer, el error del hombre, de su hermano, y se pone las vestiduras del hombre, del hermano ensangrentado, ¿no? Y él paga la condena. Los policías entran y al ver al hombre con la vestidura en sangre, obviamente van a decir, tú eras. Entonces se lo llevan a él, pero él le dice a su hermano, ¿no? Llorando, y lo que estoy haciendo es por amor, porque te amo. Y le pide, le hace una petición, ¿no? Esa vestidura que tú tienes ahora, esa ropa limpia que yo te he dado, manténla así. Yo me coloco tu vestidura en sangre, con maldad, y yo voy a pagar tu condena. Algo similar eso hizo Cristo, ¿no? Esto fue lo que hizo Cristo. Él cargó nuestras iniquidades y nuestro pecado y nos dio santidad, lo que muchos conocemos como el intercambio, la imputación de Cristo, ¿no? Cristo estaba imputándose nuestros pecados y Él nos estaba dando santidad. Ahora Dios no nos hace justos, sino que nos declara justos. Y esa es la obra que hizo Cristo, ¿no? Entonces los que están acá y los que han escuchado también parte del estudio, más bien se ha llegado a esa parte, era la parte final, yo les animo, ¿no? A que puedan vivir esa obra, no solamente creerla de una manera superficial, sino vivirla. ¿Cómo vivimos esa obra? Cuando entendemos que si Cristo murió por mí, me toca vivir para Cristo, me toca vivir lo que la hermana decía hace un momento. El sentido de la vida es Cristo. El sentido de buscar el propósito para nosotros en esta vida es Él, y Él nos las da, vivir para Él. Y toda la Biblia, los santos hombres, nos dan muestra de todo eso. Hermanos, cuando entendemos que Cristo murió por nuestros pecados y conocemos esa verdad y la vivimos, cambia el ser humano, cambia totalmente. Deja de ser un hombre que murió, deja de ser un hombre que vino y nos enseñó buenas cosas, deja de ser un hombre que vino y nos mostró un buen camino, no. Se convierte en nuestro Dios, en nuestro amo, en nuestro Señor, en nuestro Rey, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Cuando entendemos la obra de Cristo y la hacemos nuestra y la aceptamos y la recibimos, nuestra vida cambia, cambia para bien, cambia para el Señor. Hermanos, hermanas, aceptemos y recibamos ese sacrificio, no solamente como algo bonito, algo lindo, algo romántico, sino como una verdad. Él se hizo pecado. Él cargó nuestros pecados sobre Él. Y eso, hermanos, eso es la mejor obra que Cristo hizo. Esa es la mejor manera de que Dios te está diciendo, te amo. Vuelve, vuelve. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos que Dios nos hable y nos diga, te amo, vuelve. Necesitamos que Dios me dé algo para yo recién creerle. No, Él ya me lo dio, me dio lo mejor de allá del cielo. Él me dio a su Hijo en sacrificio vivo. ¿Cómo no ahora yo vivir para Él? Empecemos, hermanos, a vivir esta realidad. Y hoy tal vez, para los cristianos que estamos creyentes, es momento también de recordar una vez más y recordar nuestro primer amor. No le amamos a Él porque nosotros le amamos primero, sino le amamos porque Él nos amó primero. Nuestro primer amor, el amor de la cruz, el amor de la salvación. Hasta ahí, hermanos, conmigo, y hasta ahí más bien se ha podido llegar a cierta parte. Y también agradezco a mi hermana Magali por la ayuda en la lectura. Hermana Evelyn, hermanos que están ahí, gracias por estos estudios. Ha habido un poquito de interrupción con todo esto de la señal. El celular incluso se me apagó. Yo no sé qué pasó, pero y gracias por estar en la reunión, y Dios mediante estaremos en nuestra segunda reunión también. Bueno, la tercera reunión. Hermana Evelyn.